Hola, bienvenido al canal de Iglesia Vive Madrid. Aquí podrás encontrar mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Sin más, comenzamos. Aleluya. Y si no has honrado todavía a tu madre, es lindo, lo puedes hacer cada día del año, pero también puedes aprovechar este día. Pueden tomar su asiento. Muchas gracias. Antes de ir a la palabra, en deciros que este viernes a las 8:15, a las 20:15, vamos a tener una reunión de voluntarios para todos aquellos que colaboramos en las diferentes áreas de la iglesia, sea recepción, niños, alabanza, multimedia, a las 8:15 el viernes en la iglesia de los filipinos, que estaba en calle Ricardo Soriano, ahí en el centro. Si no, me piden la información. Aquí Javi dice enfrente de Domino's Pizza, y vale que nos inviten después de la reunión. Va a haber sorpresitas, vamos a hablar de lo que viene, vamos a orar, vamos a proyectarnos, vamos a refrescar la visión, así que es súper importante que puedas estar. Amén. Aleluya. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué serie comenzamos la semana pasada? Sanos, muy bien, las chicas estaban ahí falla. La semana pasada descubrimos la respuesta a la pregunta: ¿tengo remedio? Alguno, cuando la hice, me miró con cara de incredulidad, pero sí hay remedio. Hay remedio para nuestras almas. Jesús vino a sanarnos integralmente. Él cuida nuestro interior con mimo y bajo esas promesas de que Él enviaría sanidad, de que Él vendaría nuestras heridas. Estamos navegando en esta nueva serie con el propósito de vivir una espiritualidad sana que rebose amor por los cuatro costados. Así que vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por las personas, Señor oh Dios, que están aquí. Gracias, Señor oh Dios, por los que nos escucharán luego, Señor oh Dios, al subir el mensaje. Gracias, Señor, y aún bendecimos los que no han podido venir por una o por otra cosa. Señor, el único que puede sanar el alma eres tú. No soy yo ni son mis palabras. Eres tú, Jesús. Y te pedimos que en medio de este mensaje, que en medio de esta palabra, Señor oh Dios, tu Espíritu Santo esté moviéndose y esté tocando lo profundo, Señor oh Dios. Sorpréndenos a través de esta serie, Señor oh Dios. Señor oh Dios, llévanos a recibir esa sanidad integral, completa en cada área, y aun que podamos restaurar y con eso que tú hiciste en nosotros, bendecir otras vidas. Amén y amén. Como en muchos mensajes, uno intenta condensar, ser concreto para que no se alargue, pero siempre abriendo la oportunidad a que si algo no te quedó claro, pues que me preguntes después o en lo personal, en lo privado. Y aún al hablar de estos temas muchas veces saltan cosas en nuestro interior que necesitan pues esa consejería, ese tiempo personal. Así que me dispongo, aquí estoy y aquí estamos juntamente con mi esposa para bendecirte. Como bien te dije al final de la semana pasada, estaba dudando cómo titular este mensaje. Una de las propuestas para el mensaje de hoy era Fantasmas del pasado, o quizás para los cinéfilos, Cazafantasmas. Sin embargo, no quise ser tan estrambótico y he titulado este mensaje Mi pasado me persigue. Y no sé si alguna vez has tenido esta sensación, la sensación de querer olvidar, de querer dejar atrás una etapa, un suceso duro, o simplemente avanzar y sentir que por momentos es posible ponerle toda la buena onda, ponerle toda la intención para volver a sonreír, pero de repente las cosas se volvieron a truncar. Por ejemplo, comienzo una nueva relación amorosa. La cosa florece, parece diferente a mi pasado. Me digo, esta sí es el definitivo. Pero en un punto, no sé cómo, no sé cuándo, no sé por qué, la historia
se vuelve a repetir y me encuentro como en la oca, ¿no? Vuelvo al punto de partida y aunque cambian las personas en mi vida, el resultado siempre es el mismo. O quizás esto te ha ocurrido en un grupo de amigos, sientes que en el grupo donde estabas no encajabas y de repente encuentras nuevas relaciones, nuevas amistades y parece que todo fluye. Sin embargo, vuelves a sentir el mismo rechazo que al principio. Allá donde vas, el rechazo te acompaña. O cambias de trabajo en trabajo, de responsabilidad en responsabilidad. Tienes un jefe latino, español e inglés. Y la sensación es que no te valoran. Diferentes actores, mismo desenlace. O quizás te ha ocurrido esto otro. Tú admiras muchas cosas de tu familia de crianza, tu familia de origen, pero a la vez te has dado cuenta que hay ciertas cosas que no quieres llevarlas cuando tú formes tu familia. Pasa tiempo, formas tu familia y aquello que no querías traer vino contigo. Te encuentras haciendo cosas, teniendo actitudes, hablando de formas que juraste no volver o no cometer, no realizar jamás. Y aunque racionalizas lo que pasa, aunque intentas perdonar el pasado, estas sensaciones te persiguen, son como una sombra. Yo no sé si alguna vez has jugado a dejar atrás tu sombra. ¿Lo has intentado? No sé la tuya, pero la mía es un poco pesada. Me acompaña allá donde voy. Y muchas veces somos conscientes de esto, pero aún muchas veces todo esto sucede inconscientemente y en el proceso le echo la culpa a todo Kiski sin darme cuenta que hay algo que no anda bien en mí. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué dice la Biblia sobre el poder que tiene mi pasado, mi familia de origen, aún mis malas decisiones de hace años en mi presente? ¿Vamos allá? ¿Comenzamos? Necesito vuestra máxima atención. Vamos a comenzar por el principio, por Génesis. Génesis 5:3. Vivió Adán 130 años, engendró un hijo a su imagen, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Fíjate qué detalle. La Biblia dice que en el principio Dios creó a Adán a su propia imagen. Pero al describir el nacimiento del hijo de Adán, ya no habla que fue semejante a la imagen de Dios, con el patrón y la forma de Dios, sino dice que fue creado a la imagen y semejanza de Adán, de su padre. Y claro que entendemos que portaba la imagen de Dios, pero cuando nace un hijo, hay algo de los padres que queda en él. De hecho, cuando después de cada parto siempre se pregunta a quién se parece, al padre o a la madre. Eso es lo primero que queremos saber y biológicamente entendemos muy bien esto. Hay un ADN, hay ciertos rasgos característicos. Gracias al Señor, mi hijo salió a su mamá. Dios bendiga. Gracias a Dios. Pero la Biblia va a hablar que esta imagen y semejanza, este patrón, esta forma, no solo habla de aspectos físicos o biológicos, sino también que hay una incidencia, una repercusión espiritual en mi vida, dependiendo de quién han sido mis padres. Romanos 5:12 dice que por la desobediencia de Adán,
el padre de todos, el pecado entró en el mundo. Y así, al Adán tener un hijo, pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán tenía la imagen de Dios, pero abrió la puerta al enemigo, al diablo, al pecar. Y cuando nacieron los hijos de Adán, nacieron con esa puerta, con esa tendencia hacia lo malo. Lo mismo lo repite Éxodo 25, dice, porque yo soy Jehová, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Por qué dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos? Porque hay una tendencia de los hijos a repetir los mismos pecados que cometieron sus padres. De hecho, tú y yo seguramente alguna vez nos hemos encontrado pensando o diciendo de alguna persona, tiene el mismo carácter que su. Y cuando hablamos de carácter normalmente decimos carácter podrido. Y podemos identificar ciertos rasgos negativos de personalidad que parecen trasladarse. Y aquí Dios está hablando de que Él tiene paciencia, de que Él quiere bendecir, pero que cuando cada hijo decide imitar el mal ejemplo de su padre, finalmente Él toma cartas en el asunto porque es justo. Los judíos malinterpretaron este tema y crearon un dicho, esto lo dice Ezequiel 18, que decía así: los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. Este dicho venía a decir que los padres hacen algo y los hijos pagan la culpa. Y en Ezequiel 18 Dios deja muy claro que lo que Él estaba enseñando en Éxodo, en Romanos que hemos leído, en Génesis, no era esto. De ninguna manera un hijo paga la culpa del padre. Cada uno es responsable de su propio pecado. Si mi padre me muestra un mal ejemplo, pero yo decido rendirme a Jesús y obedecer a Jesús, yo soy declarado justo. Si mi padre me muestra un buen ejemplo y yo rechazo ese ejemplo y yo me voy hacia malos caminos, no quiero saber nada de la ayuda que Dios me ofrece, habrá consecuencias muy negativas. En este sentido, cada uno es responsable de su propio destino. No pagan justos por pecadores. Dios no nos juzga o castiga por los pecados de nuestros padres. De hecho, en los evangelios hay una historia donde ven a un ciego y pregunta a la gente, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Es ciego porque los padres hicieron algo más? Y Jesús les dijo, no. Dios no castiga por los pecados ajenos. Esto tiene que quedar muy claro. Pero sí que al nacer y a la imagen y semejanza de nuestros padres, no solo heredamos cualidades, como hemos dicho, sino que podemos heredar también tendencias carnales, patrones que nos impiden disfrutar de la plenitud de vida que Jesús preparó para nosotros. Lo que ellos hacen, lo que hacen nuestros padres, nos marca positiva y negativamente. Y no quiero decir que todo lo que nos han enseñado nuestros padres es malo. Al contrario, estoy seguro, podría sentarme a conversar con cada uno de ustedes y ustedes me pueden contar valores preciosos que sus padres le han enseñado. A agradecer, por ejemplo. Pero todos nuestros padres, aunque se apelliden Santos, y el que habla sabe
¿A qué se refiere? Tienen una carne. Y eso nos condiciona. De hecho, los sociólogos durante mucho tiempo han observado cómo de generación en generación se repiten divorcios, se repiten malos tratos, se repite una imposibilidad de tener relaciones estables. Hay ciertos patrones que muchas veces se repite y a veces se ha repetido en descendientes que no han conocido directamente a sus padres y sin conocerlo y convivir con ellos, han vivido de una forma parecida. Y como estoy hablando mucho y citando poco la Biblia, voy a citar un caso bíblico. Una familia donde claramente se ve lo que estoy contando. Es la familia de Abraham, del padre de la fe, de aquel en cuya simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Me pides por WhatsApp si quieres y te paso las citas, pero quiero ir directamente al grano. Abraham pasó a Isaac la bendición de Dios. Isaac se la pasó a Jacob, Jacob al resto de sus hijos. Pero también pasaron algo más. Si tú lees Génesis te vas a dar cuenta que Abraham miente 2 veces antes de tener a su hijo acerca de su esposa. Diciendo, no es mi esposa, es mi hermana, porque tenía miedo que lo maten a causa de su belleza. Pero lo curioso es que mucho tiempo más tarde, Isaac, que no había visto esas escenas, hizo lo mismo por temor, cometió la misma mentira acerca de Rebeca. Jacob, el hijo de Isaac, era un mentiroso, le mintió a todos, engañó a su hermano Esaú. Y los hijos de Jacob le mintieron a Jacob acerca de la muerte de José. ¿Ven el patrón? Y podría encontrar más patrones en la misma familia. Isaac tenía favoritismo hacia Esaú y su esposa hacia Jacob. Y después Jacob tenía preferencia hacia José y luego a Benjamín. Y eso trajo consecuencias nefastas para su casa. Aún podemos ver un patrón de división entre los hijos de Abraham, Ismael y Isaac. Hubo separación y había riñas. Entre Jacob y Esaú hubo separación y José fue separado de sus hermanos. ¿Lo ven? La familia elegida por Dios para traernos a Jesús portó bendición, pero portó patrones enfermos, patrones. Tienes que poner el poder del pasado ahora en imágenes. Patrones que dañaban y perdieron parte de lo que Dios quería hacer en ellos. Porque al hablar de pasado, entendemos que lo que más nos marca es nuestra familia. Y mucho más si consideramos la importancia de cómo somos criados. Como niños lo absorbemos todo, somos muchísimo más sensibles de lo que parecemos. Y en cada familia hay ciertos mandamientos, hay ciertos principios que quizás nunca se han escrito, no se han puesto en ninguna pared, pero que marcan el funcionamiento de nuestra casa. No solo nos afecta al nacer a su imagen y semejanza, sino también por cómo funciona la casa. Por ejemplo, quizás tu familia definía el éxito, que la vida te vaya bien, como que tú tengas éxito en la profesión, en los estudios o que tengas dinero. Y había mensajes, había patrones invisibles de que para ser amado, para que tu vida merezca la pena, tenías que lograr estas cosas. Y de repente como adulto encuentras que si no tienes grandes logros externos, te sientes como un fracasado. ¿Jesús dice eso? ¿Jesús dice que los logros externos determinan nuestro valor?
No, sin embargo, muchas veces eso nos condiciona para aún siendo cristianos, leyendo la Biblia, haciendo el curso Vivir, que por cierto, perdona por estas semanas que no pudimos, vamos a este miércoles volver con todo, que ya estamos sanos y fuertes. Pero aunque hagas el curso, aunque aprendas, hay algo que sigue comandando tu interior. Quizás de pequeño te han dicho, los hombres no lloran, tienes que ser fuerte. Y de ahí nace una incapacidad de expresar emociones. Y como cristiano espiritualizas esa sensación y dices, es que yo vivo por fe y no por vista, vivo por lo que creo y no lo que siento. Pero eso no, Jesús expresaba emociones y eso lo hablaremos en otra ocasión. Yo he visto patrones donde en la familia quizás no hay pelea, pero no hay conexión emocional, no hay empatía, no hay esa química entre el padre y la madre. Y todo va bien y tiran para adelante, pero esa emoción, esa conexión no fluye. Y la persona se casa diciendo va a ser diferente y en el noviazgo todo es hermoso, pero luego la historia se vuelve a repetir. O quizás en tu vida no hubo una buena autoridad. La autoridad, tu papá estuvo ausente o estuvo presente siendo un auténtico tirano. Y ahora no sabes por qué. Cada vez que alguien intenta corregirte, aunque sea de buena forma, saltas como si te dijeran algo muy malo. Hay patrones, cosas que ocurrieron. Quizás no te ha pasado nada de esto y puedes orar por el resto de nosotros que estamos hecho polvo. Bendito seas. Pero hay cosas que Dios quiere hacer y mi ánimo no es que hagamos una reunión para despellejar a nuestra familia. Yo amo a mi familia como estoy seguro que muchos de ustedes aman a la suya, la valoro y es uno de los regalos más preciosos, mis padres, que Dios me ha dado. Y si Dios te ha puesto en una familia, lo ha hecho con un propósito, Él no se ha equivocado, pero ninguna familia es perfecta. Y al hablar de tener esta espiritualidad sana, es necesario que Dios sane también nuestro pasado. Y yo he conocido mucha gente que tiene mucho temor a hablar de su pasado, a sacar cosas, a remover cosas. Es como que dicen, Juan, déjalo ahí, que estoy medianamente bien. Es como ese niño, ese adolescente que mete todas las cosas debajo de la cama para que el cuarto parezca ordenado, porque sobre todo para los que en su pasado han tenido experiencias o traumáticas, una familia muy desestructurada, esto es difícil, esto es doloroso. ¿Se acuerdan que hablamos de José la semana pasada, no? José en un momento gritó de tal forma que estaban en otra casa los egipcios y le escucharon, gritó, dice la Biblia, de dolor. Y hay cosas que duelen y eso es normal. Y eso está bien. Porque ha hablado de cómo hay algo al nacer que se transmite, cómo la crianza, la forma de entender la vida de nuestra familia nos condiciona. Pero hay heridas. Y este es un tema muy largo, pero cuando hablan palabras hirientes, la Biblia dice que las palabras tienen poder. Y más cuando nuestra identidad se está forjando, cuando no sabemos quiénes somos y las personas que tienen que forjar nuestra identidad, en vez de animarnos, nos dicen algo sencillo, no sirves para nada, algo que quizás no es un insulto grosero, pero que marca nuestra identidad. El abandono también provoca una herida. Dios diseñó la familia para ser el cerco de protección de los hijos.
Y cuando por circunstancias justificadas o injustificadas, porque hay circunstancias, y yo no soy quien para juzgarlas, el hijo se cría sin alguno de sus dos progenitores, eso le afecta, eso es duro. Eso no es como debería de ser, o heridas por comparación. ¿Viste este niño que bien lo hace y tú mira qué notas me trae? O comparación siempre con uno de los dos hermanos y quedando el otro por medio, por desprecios, por injusticias. Heridas que ocurren en nuestra casa o en el instituto, en el colegio, en otros entornos, en el trabajo, heridas físicas, abusos. Esas heridas también nos marcan. Y yo no sé lo que te ha ocurrido, pero yo sé lo que dice la Biblia, lo que dice Eclesiastés 3:15. Lo que pasó, pasó, pero Dios restaura lo que pasó. Y si estamos aquí es porque creemos, y yo creo firmemente, y te lo digo de todo corazón, que Dios es capaz de restaurarlo todo. Todo. Ha podido ocurrir hace 6 meses o hace 15 años, hace 45 años, pero Dios es capaz de hacerlo. La brutalidad más grande que puede suceder a un alma humana, Dios puede restaurarlo. Él sana al quebrantado de corazón y venda las heridas. Y Dios quiere romper esos patrones invisibles, esos mandamientos que no eran acorde a su voluntad, pero Él también quiere sanar nuestras heridas. ¿Y qué falso sería que uno de los multimillonarios de la lista Forbes nos dijera o se mostrara compasivo con una necesidad económica, ¿no? Si, no sé, Bill Gates te dijera, ay, pobrecito, te faltan recursos, mucho ánimo, tú dirías, venga, ayúdame un poco, chiquillo, aquí no me cuentes si tú no estás pasando necesidad. Y muchas veces cuando nos acercamos al tema del alma y pensamos en Dios, decimos, claro, Él es Dios. Pero recuerden que Dios hizo hombre en Jesús y Jesús fue herido. Jesús conoce el dolor mejor que nadie. Jesús experimentó desprecio. Ese desprecio que hieren. ¿Qué te han llamado en tu vida? ¿Te han llamado algo que te ha molestado? A Jesús lo llamaron endemoniado. Los líderes que deberían de ser sus compañeros de trabajo, líderes religiosos que en teoría su trabajo también era hablar el mensaje de Dios. Su madre y sus hermanos lo quisieron enviar al manicomio. Su propia familia de crianza no creyó en momentos en lo que estaba haciendo para Dios. Jesús sufrió maltrato, burla, traición y podría hablar mucho. Jesús sufrió abandono. De hecho, los expertos dicen que su padre político, José, seguramente muy pronto murió y porque desaparece del relato de las Escrituras y solo se menciona a su madre y Jesús se crió parcialmente sin padre físico. No solo eso, en el momento más importante de su vida, sus íntimos, que le había dedicado 3 años completos, le abandonaron. Y el Padre Celestial, también él sintió el abandono. Él dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque si algo hiere muchas veces nuestra alma es el hecho de sentirnos solos. Y Jesús experimentó soledad para que en medio de las heridas o situaciones tú y yo no nos sintamos solos nunca más. Él está aquí, Él entiende lo que te duele y con sus llagas Él quiere extender sanidad. Y para poder recibir esa sanidad necesitamos mirar a la cruz, porque el primer remedio para poder ser libres del poder del pasado, para poder disfrutar de todo lo que Dios preparó para nosotros, es el perdón. Mira, ¿qué es recibir el perdón?
¿Qué es recibir el perdón? El pecado propio, nuestro pecado, nuestras acciones lejos de Dios, pero también el pecado ajeno que nos daña, pone sobre nosotros muerte, muerte eterna, pero también destruye nuestra alma, daña nuestras relaciones, ata nuestras vidas. Pero de repente Jesús paga. Jesús nos libra de esas cadenas. Jesús abre un nuevo camino y Jesús nos da la oportunidad de renacer. Me gusta esa canción que dice, soy nueva criatura, lo declara la Escritura, porque la Escritura dice que somos hechos nueva criatura, las cosas viejas pasan y todo es hecho nuevo. Es a través del perdón que yo recibo una renovación en todas las áreas. Pero ¿sabes por qué muchos no son libres? Porque no son capaces de aceptar el perdón de Jesús para sus vidas. Creen que lo que han hecho en el pasado, ese error que cometieron que destruyó su familia, que destruyó su sexualidad, que destruyó su negocio, tiene más poder que lo que Jesús hizo en la cruz. Y al hablar de recibir perdón, de aceptar y abrazar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, es necesario entender que nada de lo que podamos haber hecho en nuestro pasado cambia el amor que Dios tiene para nosotros hoy. Que nada que lo que podamos haber hecho en el pasado anula la esperanza que Dios quiere depositar en nuestra vida. Que la deuda de pecado que hayamos podido cometer ya ha sido completamente saldada en la cruz. Y lo que quiero decirte es que le creas a Jesús y no a tu acusador. Si en tu cabeza hay mi vida no va a cambiar porque hace 5 años lo embarré, hace 10, hace 20, no creas esas palabras. Cree a Jesús que dice hay esperanza para tu porvenir. Yo ya me encargué de eso. Recibe lo que tengo para ti. Lo que hiciste no te define. Si adulteraste, eso no te define y no te convierte en un adúltero. Lo que te define es lo que Dios dice de ti. Cuando tú has cometido ese pecado, pero reconoces el pecado y recibes gracia, Él promete no acordarse nunca más. Y tú vives vestido de Jesús con una nueva y radiante identidad. No sé si me estás entendiendo. Recibir el perdón de Jesús, pero recibir el perdón nos lleva a perdonar. Mira, para poder ser sanos de nuestro pasado, de aquellas cosas que nos hicieron mucho daño, necesitamos perdonar a aquellos que nos han dañado. Jesús habló mucho de esto, pero Él dijo, si tenéis algo, perdonad. Si hay aunque sea una sola cosa, tú dices chiquitita, casi no me acuerdo. Si tienes algo, perdona. 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 ¿Por qué nos cuesta perdonar? ¿Por qué, córcholis, nos cuesta tanto perdonar? Porque al hacerlo nos da la impresión que estamos dejando libre un culpable, ¿no? Es como, es injusto. Te quedas aquí atrapado que te estoy torturando dentro de mi alma. Sin embargo, lejos de torturar a aquel que te dañó, te torturas a ti mismo porque la falta de perdón nos encarcela, nos impide alcanzar esa sanidad que Dios ya preparó. Tú dices, ¿cómo voy a liberar a ese culpable? Porque Cristo te libertó y te ofreció una oportunidad siendo también culpable. No se trata de lo que te hicieron, eso es real, eso duele y eso estuvo mal.
Pero se trata de que lo que Jesús te ha dado, lo que Jesús ha hecho por ti, es mucho más grande que lo que te hicieron. Y cuando tú, en amor a Dios, en valentía por medio del Espíritu Santo, perdonas, tú eres libre. Tú eres libre para vivir una vida nueva. Jesús nos ha dado mucho más que lo que nos han podido quitar en medio del camino. Y si entendemos esto, podemos comenzar a perdonar. Voy a dejarte algo. Dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero cuando tú dejas de perdonar, ya no estás en Cristo. Si estás en Cristo, siempre perdonas. Así que no te lo pienses, no dudes, toma una decisión. Perdonar no es un sentimiento, es un acto de obediencia a Dios que a veces hay que realizar hasta 70 veces 7. Hazlo, porque vas a ver cómo el poder de Dios se va a desatar. Y al final oraremos por esto. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si yo perdono en el nombre de Jesús y todavía sigo sintiéndome mal? Muchas veces perdonar es el primer paso en un proceso. Es como cuando empiezas a recuperarte de un tratamiento. En la primera pastilla no está fenómeno, ¿verdad? Tú tomas una decisión y de repente el Espíritu Santo trabaja y acomoda tu interior. Pero ¿qué pasa si yo perdono en el nombre de Jesús? Pasa tiempo y me siento igual. ¿Sabes qué me pasó? Me pasó esto. Recuerdo que había unas personas que yo había servido a estas personas, a una familia con mucho amor, había entregado mi tiempo, mis recursos, mi energía, mi corazón para hablarles del Señor, para ayudarles en cosas prácticas, sin esperar recibir nada a cambio. De hecho, no recibí nada a cambio. ¿Y cómo me pagaron? No esperaba que me pagasen, pero me pagaron mal por bien. Con diferentes personas empezaron a hablar mal de mí a mis espaldas, a decir que cosas que no eran ciertas, poco menos de que era un servidor del infierno. Hablar mal de mi integridad, de mis motivaciones, de lo que me guiaba a mí a servir. Y ¿sabes qué? Me dolió mucho, pero mucho. Yo era un joven inocente pastorcito en las praderas sanpedreñas. Bueno. Y yo los perdoné en el nombre de Jesús. No, de verdad, yo sé lo que dice la palabra, entiendo que es lo mejor, lo hice. Y no les deseaba nada malo. Pero me seguía doliendo. Yo, será un tiempo, pasó un tiempo y siguió igual. Y de repente el Espíritu Santo me habló. Y me dijo el Espíritu Santo. Bueno, me preguntó algo el Espíritu Santo. Me preguntó, ¿qué te importa más? ¿Lo que ellos piensan de ti o lo que yo pienso de ti? Y con esta pregunta, el Espíritu Santo me mostró que yo seguía dolido porque le daba mucho valor a lo que la gente opinaba de mí. Y aunque yo me había esforzado por hacerlo bien y ellos hicieron lo contrario, Dios dice, no mires lo que ellos piensan. Mira, y el Espíritu Santo me dijo, yo estoy contento con tu trabajo. Para mí lo hiciste bien, no te preocupes. Y eso me sanó. Porque lo primero que me libra de ese poder del pasado es el perdón. Pero lo segundo que me libra es la verdad. Te pongo un ejemplo. Imagínate que te han dicho palabras hirientes, alguno de tus padres. O quizás algo que ellos no le dieron importancia, pero que a ti te marcó. Y tú
perdonas a tu padre o a tu jefe en el nombre del Señor, pero esa mentira queda arraigada en tu corazón. Esa sanidad no es completa. Por eso necesitamos perdonar, pero si ha habido mentiras que el diablo ha querido meter a través de esa herida, a través de esas circunstancias, en mi caso era tu trabajo no vale. Necesitamos que el Espíritu Santo nos alumbre, nos muestre la verdad, y al conocer la verdad somos libres. Porque la verdad liberta, pero la verdad también sana. Mira, la verdad es que el pasado nos afecta, pero la verdad es que nuestro pasado no nos define. Y parte de lo que te va a liberar de tu pasado o del poder negativo que ejercía sobre ti es entender que eso ocurrió, que eso dolió, pero que el único que tiene una palabra sobre tu destino es Dios. Solo de Él depende tu futuro. No eres lo que te pasó, no eres lo que te hicieron, no eres ni siquiera lo que sientes, no eres lo que te dijeron, eres lo que tu Creador dice que eres. Y encuentro algo en la historia de José, que él, siendo esclavo, no vivió como esclavo, sirvió como administrador de Dios en medio de casa de Potifar. No vivió como un recluso en la cárcel, sino como un administrador de Dios en la cárcel de Egipto. Su identidad no estuvo condicionada por las heridas o por las circunstancias, sino por la verdad que él sabía, por la relación que tenía con Dios. ¿Se entiende? Es necesario recibir la verdad. No dejemos que esas mentiras nos definan, ni siquiera nuestros errores, sino que nos defina la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es que aunque nuestra familia nos condiciona, la Biblia dice que hemos sido adoptados como parte de la familia de Dios. Y ahora tenemos un Padre celestial que nos ama con amor eterno, que nos amó tanto que dio a su Hijo y dará también el resto de las cosas. La verdad de Dios es que no estamos solos y que Él se comprometió a enseñarnos con paciencia. De hecho, Él envió a su Espíritu Santo en nosotros para enseñarnos todas las cosas. Esa es la verdad de Dios. Y con eso puedo recibir sanidad. Y volviendo al tema de la familia, ¿qué hago si detecto un patrón negativo en mi familia de origen? O detecto un patrón, compáralo con la verdad de Dios. Mi familia vivió así. En mi familia se dice, se gana el pan con el sudor de la frente. ¿Qué dice Dios? ¿Dice lo mismo? Dios no dice que el pan depende de mi sudor porque soy macho. Dios dice que Él es mi proveedor. Es bueno trabajar, hay que ser excelente y hacerlo para Él, pero que mi vida no depende de mi fuerza, sino depende de mi Papá Celestial. Y ahí soy libre de partirme el lomo. Y puedo trabajar, pero hacerlo en la gracia. Y así podría poner 1000 ejemplos, cómo ser libre de esos patrones. Pídele al Señor que te los muestre. 2 Corintios 13:45 nos anima a examinarnos. Pídele que lo oculto salga a la luz, o pide, si no, charlar, consejería, que muchas veces es bueno en este proceso, y conforma tu vida a Dios. Cambia esos pensamientos, esa forma de actuar por lo que Dios enseña. Cuando uno descubre que tiene una tendencia carnal conforme a la que tuvieron sus padres,
¿Qué tiene que hacer? Amo a mis papás, pero yo renuncio a toda forma, a toda ira, a toda carnalidad heredada de mis padres, porque yo soy hijo de Dios. Y ahora soy hecho a imagen de Cristo. Tienes que decidir si tu principal cultura va a ser la de tu familia de origen o va a ser la de Jesús. Yo amo mi casa, la amo. Pero sé que mi padre no se va a enfadar por decir esto. Sé que la mejor cultura es la de Jesús. Hay cosas que quizás no ocurran de la noche a la mañana. Quizás algunas Dios obra el milagro, pero quizás otras cosas tú vas a tener que perseverar en Dios hasta que ocurra el cambio. Dice la Biblia que el viejo hombre está viciado. ¿Saben lo que es viciado? Es cuando algo vuelve a la tendencia natural sin darte cuenta. Es como esas manías que tenemos al conducir. ¿Vale? O es como, te ha pasado, esto te ha pasado seguro. Dices, ya no voy a comer más, pero hay algunas cosas en la mesa. Y de repente tú no te das cuenta y ya estás magullando otra vez. Porque estás viciado. La mano camino solo. Y a veces tú descubres el patrón, pero te das cuenta que ahí hay vicio. Y tienes que perseverar en Cristo y en su palabra para obtener victoria. Descubrí algo y estoy terminando, y si me puede ayudar, en la historia de José. Mientras José sentía dolor por todas las heridas, y si no sabes qué heridas fueron, puedes escuchar el mensaje de la semana pasada, que sufrió, dice la Biblia que José trató a sus hermanos con dureza, con aspereza. ¿Sabes que sus hermanos le habían tratado con dureza en casa de su padre? Mientras José tenía dolor, José estaba haciéndoles pagar, entre comillas, lo que él había sufrido. José, como consecuencia de lo que pasó, fue a la cárcel. José metió 3 días en la cárcel a sus hermanos. José fue acusado injustamente. José escondió una copa en el equipaje de sus hermanos y les acusó injustamente de ladrones. Porque cuando hay heridas, hay una tentación grande de tomar la justicia por nuestra propia mano. Pero finalmente, hay que decir que fue mucho peor lo que hicieron sus hermanos a lo que él hizo. Pero finalmente, José se rindió delante de Dios y cambió su forma de actuar. Él renunció a actuar como había visto en su familia o como había sido tratado y actuó conforme a la voluntad de Dios. Dice Génesis 45, 5, él declara y dice, yo soy José, porque hasta el momento no lo habían reconocido. Y les dice, ahora no os entristezcáis, porque todos se turbaron. Ni os pese que no os cargue haberme traído a Egipto. Porque para preservación de vida me envió Dios. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y daros vida por medio de gran liberación. José renunció a vengarse, a tratar como le habían tratado, a tomar la justicia por la mano, porque José entendió que aunque el pasado había sido doloroso, aunque el pasado siempre parecía que había venido a catapultar, a sepultarlo, a enterrar los sueños y los propósitos de Dios, a enterrar su propia alma. Dios había utilizado ese pasado doloroso para llevarlo a un lugar donde él naturalmente nunca
podía haber llegado para catapultarlo hacia los planes que Dios tenía para su vida, para el pueblo de Israel y finalmente para toda la humanidad. Lo que parecía que era para muerte se transformó en una oportunidad para vida. Lo que lo encerró por años libertó a su familia. Dios le dio la vuelta para bien. ¿Y qué quiero que entiendas con esto? Que muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Y no lo entendemos. Y muchas cosas han estado mal y Dios no las quiso. Fueron gente mala o gente ignorante haciendo cosas que marcan. Pero la historia de José y la palabra de Dios me enseña de que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y algo que sana nuestro pasado es entender que todo ese sufrimiento no es en vano, que todo lo que se pasó no se va a quedar ahí, sino que Dios, no sé cómo, pero lo va a hacer, va a transformar todo ese dolor en vida. Hoy no lo entiendes, pero llegará el momento donde lo entenderás y donde verás que Dios no solo quiere sanarte del pasado, sino que Él tiene un futuro brillante para tu vida. Planes de bien y no de mal. Solo ponte sus manos. Ponte en sus manos. No te pelees con lo que te pasó. No te pelees con la gente que actuó mal. No te pelees contigo mismo. Ponte en sus manos. Deja que Él siga escribiendo la historia que empezó cuando tú eras un embrión en el vientre de tu madre. ¿Cuántos quieren ponerse hoy en manos del Señor para que Él sane su pasado y Él genere, Él te lleve al futuro que preparó para ti? Si es así, anímate, ponte en pie. Cierra tus ojos. Voy a pedir que si alguno ha tenido esa lucha por recibir el perdón de Dios, sabe que Dios perdona, pero es como que hay una barrera, cree, le da más valor a lo que Él hizo que a lo que Jesús hizo, a lo que ella hizo, que a la obra de la cruz. Si esa es tu lucha, levanta tu mano, no tengas miedo. Me gustaría desde aquí orar por ti. Señor Jesús, del Calvario, de tu sacrificio, fluye perdón sin límites. Tú redimiste, cancelaste todos nuestros pecados y hoy decidimos quererte a ti y no al acusador. Hoy quitamos el dedo acusador con el que nosotros mismos nos estamos señalando. Hoy entendemos que lo que hicimos no nos define, que lo que nos define, ¿quién nos define? Eres tú. Somos hijos, somos amados, somos justos porque tú
ganaste por nosotros todo esto en la cruz. Señor, recibimos, aceptamos tu perdón, que nos limpia de todo pecado. En el nombre de Jesús. Y reprendemos al acusador, reprendemos toda voz de condenación. No hay más condenación. Hay libertad, hay gracia, hay vida. En el nombre de Jesús. Si tú estás luchando por perdonar a alguien, al escuchar la palabra se ha venido a memoria algo que ocurrió y te dañó, quieres, pero ahí hay como una lucha por perdonar, levanta tu mano y atrévete conmigo a hacer una oración de perdón. Y para tus adentros, rellena esta oración: Señor Jesús, yo perdono. Y ahí dices el nombre de aquel que te dañó por aquello que hizo, y menciona aquello que te hizo. Perdono fulanito por haberme hablado mal, por haberme herido, por abandonarme, por traicionarme, por ese desprecio. No es que la persona se lo merezca, Jesús, es que tú has dado mucho más por mí. Es que tú me has dado mucho más de lo que ellos me han podido quitar. Yo cancelo sus deudas. Tú te encargarás de él. Yo vivo libre para ti. Señor, y al tomar esta decisión ordenamos que los sentimientos, esa amargura, eso que había en el alma contra esa persona, esa ira, se acomodan a la decisión que hemos tomado. Señor Jesús, rechazamos en esta hora toda mentira. Toda mentira que estaba dañando nuestra alma, la rechazamos. Abrazamos tu verdad. Abrazamos lo que tú dices acerca de nosotros. Lo que tú dices acerca de nuestro futuro. Lo abrazamos, Señor, oh Dios. Renuncio a todo patrón pecaminoso heredado de mis padres, a poner otro centro en mi vida que no seas tú, a todo ídolo familiar. Renuncio en el nombre de Jesús para vivir la cultura de tu reino, bajo tus principios, bajo tus patrones. El perdón me hace libre, la verdad me hace libre, Señor. Tu Espíritu Santo me guiará, nos guiará a actuar de forma diferente. No actuar como me enseñaron, no actuar como me dañaron, sino actuar conforme a tu voluntad, entendiendo que allí donde me has puesto para vida, entendiendo que aunque ese daño, hay una mentira del diablo en medio de mi herida, que esas personas me han robado la vida, esas personas no te han robado la vida, tu vida está escondida en Cristo, tu vida está en Cristo. Y Dios ha puesto en ti vida
para dar a otros. Y Señor, saludamos, abrazamos el futuro brillante que tú has preparado para nosotros. Todo pensamiento que dice que en mi vida no vale la pena, que Señor, que ya no alcanzaré, que ya no viviré, lo rechazo. Yo sé que en Cristo estoy pleno, que en Cristo estoy seguro, que en Cristo tengo futuro, que en Cristo todo lo viejo ha pasado y todo ha sido hecho nuevo. Así que, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia el premio del supremo llamamiento, me extiendo hacia lo que tú has preparado por delante en mi vida. En el nombre de Jesús. En tu luz encontré mi libertad, en tu cruz encontré mi identidad. No fui yo, fuiste tú, me encontraste a mí, y por tu gracia hoy estoy aquí. No hay de qué temer.